y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Anfitriona Prisci. Pues bueno, vamos a ir hablando de este tema que yo creo que no se ha tocado en el canal y que es pertinente hacerlo, sobre los vampiros. Ustedes me dirán, ay, es pura ficción, es puro cuento y demás, no hay cosas así. Sin embargo, nos han venido hablando de los vampiros, yo creo que desde las culturas prehispánicas, en Europa, qué decir del cine, que hemos visto en todos los colores, sabores, países, sobre este supuesto mito de los vampiros. Y aparte de todo, también con la novela de Drácula de Bram Stoker, que hasta se hizo película. Y sobre todo, pues vamos a definir qué es esto, ¿no? O cómo se define un vampiro. Es en esta tradición una criatura ya de alimentación que es pues lo que todos corre por nuestra sangre en el ser humano, que es la sangre de otros seres vivos, pero en particular casi siempre se enfocan en la del ser humano, aunque también en otros relatos pues han bebido sangre de animales, ¿no? En la cultura europea, el prototipo vampírico y más común es de una persona que después que ya fallece, entonces se convierte como una especie de cadáver activo y, digamos, andante por la vida, con esta supuesta eternidad, que yo creo que es de lo que el ser humano siempre ha tratado de plasmar, ¿no? Y sobre todo, pues va chupando sangre de víctimas. ¿De dónde procede, pues, este término de vampiro? Hay muchas teorías, sobre todo también hay lingüistas que dicen que procede de la palabra húngara vampir, mientras que otros están señalando que la palabra de origen es de Serbia y sería vampiup, que sería con B grande y doble I. El famoso vampiro, pues que conocemos, es el conde Drácula. No es alguien que haya existido como tal, sabemos que es un invento. Y en algunas animaciones japonesas, como Hellsing, vamos a llamarlo así, en lugar de llamarlo Drácula, lo llaman Alucard, o sea, la palabra al revés. Entonces, para que nos vayamos dando una idea de dónde penden también algunos nombres. Ahora bien, visitando lo que fue Drácula de Bram Stoker, pues era Vlad Tepes, el Vlad del empanador rumano, que a la segunda mitad del siglo XV llevó muchos asesinatos en masa y se calcula, más o menos, que mandó a ejecutar a más de 60,000 personas y pues se ganó su mote de el empalador. Y de hecho esto lo usa Bram Stoker con lo que son las estacas donde empalaba a la gente para, según, matar a un vampiro. Dicen también por ahí que sí hubo vampiros reales famosos en la historia. Vamos a ir más o menos entrando a esta cuestión, ¿no? Tenemos a Jurgrando, que Jurgrando nació en Kringa en el año 1579, documentado como uno de los primeros vampiros reales y que pues la historia da fe de esto. Según dicen que murió en el año 1656, supuestamente se enfermó y cuenta por ahí la leyenda que volvió a la tumba por las noches convertido en un vampiro. Este cuate causó terror en su pueblo hasta que lo decapitaron en el año 1672. También hay que recordar que en muchas de las ocasiones y en documentales han dicho que hay gente que sí necesita de sangre, pero esto ha venido sucediendo porque tienen una especie de enfermedad que tiene que ver con los glóbulos rojos y que pues esto les hace como que la necesidad de consumir, y de ahí, si hay documentales, búsquenlo sobre esto, y para esto ellos se les denominan como si fueran vampiros, ¿no? Siguiendo con esta historia, dicen que durante 16 años después de que muriera, Jurgrando se levantaba de su tumba todas las noches. Un sacerdote de nombre Giorgio del pueblo, quien
ya había enterrado a este señor, descubrió que tenía como costumbre llamar a las puertas de las casas, en aquellas en las que alguna persona podría estar ahí viviendo, y después de eso, de que este cuate los visitaba, 2 días después fallecía. Según parece también que se le apareció en su habitación, dice a su viuda, quien contó que el cadáver de su marido le sonreía y luego tenía pues coito con esta señora, y finalmente varios vecinos fueron al cementerio y pues lo decapitaron. Así está la historia de este señor. Tenemos a otra que hay que comentar, que es Petar Blagojevich, y ella o él, Petar, era un campesino serbio, porque estas cosas también vienen de allá de Serbia, para que vean que no nada más nosotros nos encandilamos con el vampirismo europeo. Murió en el año 1725. Se cree que después de su fallecimiento él se convertiría en esto que denominamos un vampiro, y se le atribuyen los asesinatos de 9 vecinos. Este es uno de los casos mejor documentados que existen en esta historia del vampirismo. En días posteriores a su muerte, varias personas de la zona murieron sin explicación alguna y de forma repentina. Todas estas víctimas afirmaron en su lecho de muerte que Petar Blagojevich les había, ahora sí que así les agarró del cuello y les hizo así, chin chin. Y dicen que también lo hacía mientras dormían. Estos vecinos decidieron entonces desenterrar su cuerpo para examinar algún signo de vampirismo, y como consecuencia de la descomposición o el crecimiento de las uñas, que ahora ya sabemos que eso sucede cuando una persona fallece, lo encontraron lo suficientemente terrorífico en la época, porque el cuerpo estaba sin descomponerse, al parecer, y pendía sangre de la boca, que también esto llega a suceder con las personas que fallecen, y pues lo que hizo que esta población hiciera quemar a este cadáver y pues volverlo cenizas. Tenemos a una mujer vampiresa, digamos, que se llama Elizabeth Báthory. Ella nació en Hungría el 7 de agosto del año 1560. Ella fue una aristocrática poderosísima que ha pasado a la historia porque ella se ejecutó a más personas y se le atribuía que había causado 800 muertes. Por este motivo recibió el nombre de la Condesa Sangrienta. Ella nace en el seno de una de las familias más poderosas y adivinen, en Transilvania. Se casó a los 15 años con el conde Ferenc Nadasdy. Quedó viuda, pues joven, a los 44 años. Y fue entonces cuando ella comenzó a cometer estos crímenes terribles. Según una investigación posterior, se encontraron en el castillo decenas de jóvenes torturadas, y en el año de 1612 le harían un juicio. Y tenemos que Juan Ushbari, que era el mayordomo, fue uno de los testigos y declaró que esta Elizabeth Báthory había pues matado en su presencia a 37 niñas y jóvenes entre los 11 y 26 años. La ley de esa época impedía que Isabel, al ser su nombre, fuera procesada. La condena solamente se limitaría a encerrarla en su castillo. Y una vez de que la pudieron encerrar, lo que hicieron posteriormente fue sellar puertas y ventanas.
Únicamente se había dejado un pequeño orificio en su dormitorio para pasarle su comida. Según esto, murió el 21 de agosto de 1614, después de que pasara 4 años encerradas. Y pues de ellos son los 3 que se denominan como personas que pues supuestamente fueron vampiros y que obviamente datan de estas cuestiones de la Edad Media, que es donde has proliferado más cosas, como hechiceros, brujas, vampiros, y hay toda una estirpe pues de este tipo de asuntos. Como yo les cuento, hay películas renombradas de vampiros y sobre estas leyendas. Tan solo vuelvo a mencionar Drácula de Bram Stoker, que se hizo con Winona Ryder. Aquí en México teníamos películas de blanco y negro de vampiros. También películas folclóricas, digámoslo así, de Santo contra las mujeres vampiro, que siempre se han mencionado. Desde también leyendas europeas de vampiros, y pues de cierta manera estos que te he narrado pues están documentados, y ciertamente pues yo creo que siempre al ser humano le va a causar fascinación, digamos, el mundo vampírico, que hay que decir de una de las más prolíficas en escribir de vampiros, que Anne Rice, con su emblemático vampiro Lestat, todos los libros que ha escrito sobre eso. Y sobre todo, aunque sean ficciones, se han convertido en películas y se ha seguido estos pues denominados personajes de ficción, pero que ciertamente pues están documentados en personas, por ejemplo estas 3 que te mencioné, que ya están documentadas y que tú las puedes buscar ampliamente para corroborar estos hechos, qué tan ficticio es. Y bueno, pasando a otro de los temas también, hoy en día también, en lugar de tomar esta mitología vampírica, también hay personas que se les llaman los vampiros energéticos, ¿no? Que drenan energía en lugar de sangre, pero eso ya sería otro tema para ampliarles en otro video. Y bueno, si te gustó este tema pequeñito y cortito que tenemos de los vampiros, pues me puedes dejar manita arriba, me podrías dejar en la caja de los comentarios qué te pareció este tema rapidín de mitad de semana. Y bueno, gracias a la gente que se está inscribiendo, que le está dando clic en la campanita, que pues les debo decir que sí es un canal serio, pero somos humanos y cometemos errores, y el pasado video lo subí y lo volví a quitar porque no tenía sonido. Entonces, como a mí me gusta hacer las cosas bien y presentarles algo bien, hay que volver a rehacer todo para llevarles a ustedes los temas con calidad y con cantidad suficiente para que ustedes también se pongan a investigar. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary y que tengan buena noche y continuaremos con más temas y películas. Hasta luego.